hermanos, hermanas, vamos a comenzar el estudio de hoy. Bueno, ya hace varias semanas hemos estado examinando este estudio que se llama la Biblia, la Palabra de Dios, y basado, por supuesto, en el Salmo 138:2, donde el Señor nos manifiesta que Él coloca su nombre y su palabra a la misma altura. Lo que significa que no solamente adoramos a Dios, sino que adoramos también al Dios de la palabra, y por eso es que no podemos disociar nuestra fe en Él y pretender no creer en la veracidad de la Escritura. Estas son doctrinas que obviamente implican el nuevo nacimiento. El mundo hoy en día y desde siempre ha tenido una posición crítica en relación a la Escritura. Durante todos los siglos que la Escritura está en vigencia, que son muchos, ha sufrido ataques a su veracidad, a su integridad, en fin. Y obviamente hasta aquí no ha sido logrado porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es indestructible. El mismo Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecen porque es su palabra. Por lo tanto, esa es una situación que incluso en algunos casos ni siquiera tiene el carácter de una crítica o un ataque fundado, sino que más bien nace de un aspecto visceral de las personas hacia la Biblia. O sea, la Biblia la escribieron hombres, no, la Biblia esto, sin siquiera haber hecho un estudio o una inspección mínima como para hacer afirmaciones de ese calibre. El punto es que aún dentro hoy, y lo más preocupante, porque esa es la postura habitual del mundo inconverso, podríamos decir, pero de lo que debemos cuidarnos quizás con mayor profundidad es de los llamados círculos cristianos donde se cuestiona la veracidad de la Escritura. Yo les manifesté hace un tiempo atrás que los Estados Unidos hicieron un estudio de un par de años, ¿no es cierto?, para revisar los currículum y revisar las enseñanzas que se promovían en universidades formadoras de pastores. Bueno, que originalmente partieron formando ministros y que a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, de los siglos, algunas de ellas muy antiguas y muy prestigiosas, fueron desarrollando las carreras tradicionales, por decirlo de alguna manera, pero mantienen ciertamente esta formación pastoral. Bueno, en la malla curricular de 101 universidades cristianas o formadores de ministros cristianos, solamente 7 consideran el Génesis, por ejemplo, como realmente textual. Todo el resto es una especie de alegoría, en fin, y hacen algunas mutaciones en relación a tratar de amalgamar conceptos de la evolución con la creación, en fin, una serie de otras cosas o de combinaciones absurdas, ¿no es cierto?, que lo que buscan es de alguna manera no sentirse tan aislados, entre comillas, del mundo científico como universidad, como sea. Pero se están produciendo ya hace varias décadas ministros que salen, ¿no es cierto?, a tomar iglesias donde su formación implica el no creer en la literalidad del Génesis, el creer que la historia de Jonás es solamente una fábula, cosas por el estilo. Nosotros cuando hablamos de la Biblia como la palabra de Dios, estamos diciendo que no solamente es una inspiración de Dios hacia personas, como lo hemos estado viendo, sino que además los hechos son veraces. Los hechos son veraces. Y cuando Dios utiliza alguna figura literaria, como en el caso de Jesús, de alguna parábola, lo especifica. Lo especifica, ¿ya? Como por ejemplo la historia de el rico y Lázaro, que habla acerca de la imagen del infierno, del seno de Abraham y todo esto. Eso no es una alegoría, eso es una historia, eso tampoco ni siquiera es una parábola, ¿ya? Entonces, todo esto es muy importante porque esa es la firmeza doctrinal y esa es la convicción espiritual que como hijos de Dios nosotros tenemos. ¿Entiendes? Entonces el cuestionamiento de la palabra es algo a lo cual nos vamos a ver permanentemente enfrentados y quizás nosotros estamos bien preparados o por lo menos damos por sentado que aquel que no es cristiano o no se identifica con el cristianismo bajo ningún punto de vista tenga esta posición crítica, ¿no es cierto? Y a veces, como digo, de carácter visceral sin siquiera tener un argumento al respecto.
¿ya? Pero lo preocupante y de lo que tenemos que cuidarnos son de todas estas, entre comillas, doctrinas que de alguna manera también se infiltran en nuestras iglesias, donde dicen, "Bueno, si da lo mismo si Adán existió o no existió, si fue así, lo importante es que hubo pecado y que esto". No da lo mismo. Jesús dijo, ni una letra ni una tilde se puede cambiar ni variar, porque hasta las tildes, los puntos, todo es inspirado por Dios. ¿Estamos? Esa es la concepción ortodoxa y la única forma de abrazar, ¿no es cierto?, la Escritura, como la palabra de Dios. He puesto mi nombre y mi palabra, dice el Señor, por sobre todo. ¿Estamos? Y desde esa perspectiva, nosotros estudiamos la suficiencia de la Escritura, el primer aspecto, y la suficiencia, recuerden que no es la totalidad. Una cosa es la suficiencia y otra cosa es la totalidad. Nadie puede pretender que en un libro o en 66 libros esté la totalidad de la revelación de Dios. Eso es absolutamente imposible porque de partida Dios es infinito. Pero cuando hablamos de suficiencia, estamos refiriéndonos a que en la soberanía, en la sabiduría perfecta de Dios, estableció que este material es suficiente para llamar a sus hijos, salvar a sus hijos, formar a sus hijos, ¿no es cierto? Y mandar a sus hijos a seguir proyectando y promulgando el Evangelio, ¿ya? No hay más revelación, no hay agregados, está el canon, que es algo de lo que vimos la semana anterior también, ya cerrado. Las características, las condiciones son sumamente estrictas para haber considerado el canon bíblico y nada hoy día ni después de Juan el apóstol, ¿no es cierto?, ya no existe otra revelación. No hay más gente inspirada. Lo que somos hoy día, nosotros tenemos la virtud, la gracia de Dios de la iluminación. Y a medida que el tiempo va avanzando al regreso del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, esa iluminación, dice el libro de Daniel, recuerdan, los que iluminados enseñan la luz también a los demás, lo que está diciendo. Y de a poco parte del tiempo del fin implica que la iglesia tendrá mucha más iluminación. Nosotros hoy día tenemos el escenario prácticamente completo en cuanto a los actores. ¿Ya? Tenemos una nación de Israel otra vez en pie, otra vez con el mismo impulso de hace 2000 años de levantar su templo, cosas que para los hermanos del siglo XIX era algo absolutamente impensado, aún para los propios judíos, por ejemplo. Entonces, la suficiencia de la Escritura. También analizamos la autoridad de la Biblia. No solamente es suficiente, sino que es autoritativa. La Biblia es mandante, no es sugerente. Y eso es algo que también nosotros, a la luz de nuestra propia formación y de nuestra propia concepción humanista, de la cual estamos absolutamente influidos, comenzamos a hacer como una especie de menú de aquellas cosas que puedo, quiero, me alcanza, en fin, son términos que nosotros ocupamos porque no consideramos la Biblia como una autoridad. Y ese es un análisis que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. El concepto de autoridad que nosotros tenemos de la Biblia se debe reflejar en las prioridades que nuestra vida tiene. ¿Ya? Nosotros podemos decir muchas cosas, pero nuestra vida tiene que mostrar una vida ordenada de acuerdo a las prioridades de la autoridad de la Escritura. Bueno, y la próxima semana, Dios mediante, veremos la concordancia para llegar a la aplicación. Estos 4 primeros puntos que estamos analizando obedecen a atributos propios de la Biblia, ¿ya? La aplicación es lo que se relaciona ya directamente con nosotros, tomando todos estos atributos de la Escritura. Ahora, ¿cómo es que nosotros la aplicamos? ¿Ya? Cierren un poquito los ojos para que no se mareen. No sé cómo saltar al punto de ahora, así que tenemos que hacerlo así nomás, manual. Ya. Y esto fue lo que empezamos a ver la semana pasada, el término inerrancia. También es un aspecto sumamente debatible para el mundo inconverso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta doctrina afirma
la total ausencia de error en los 66 libros de la Escritura, y no solamente eso, sino que lo que la Biblia dice en el campo que toque siempre es verdad. ¿Estamos? Hay algunos de estos tipos de ministerios, entre comillas, donde dicen, sí, la Biblia es inerrante, pero solamente en cosas espirituales. En el resto de las cosas puede cometer errores. No. Si la Biblia no es un libro de ciencia, pero si en algún momento la Biblia toca algún aspecto científico, es verdad. La Biblia no es un libro geográfico o de geografía, pero si en algún momento determinado la Biblia hace una alusión geográfica, aunque todavía no se encuentre, existe, hay que buscarla, ¿no? Recuerden ustedes que prácticamente hasta el siglo XVIII más o menos se pensó que la ciudad de Nínive era solamente una cosa casi mitológica, hasta que se descubre Nínive, ¿me entiendes? Y otra vez la Biblia tenía razón. Los conceptos de la Tierra como una esfera, las estaciones, el ciclo del agua, bueno, y tantas cosas que revisamos años atrás cuando estudiamos el tema de la bibliología, nos da a entender que la Biblia siempre tiene razón cuando toca algún tema, ¿ya? Siempre tiene razón cuando toca algún tema. Y esto es súper, súper importante, porque, por ejemplo, cuando los pseudocientíficos de alguna manera establecen estos procesos evolutivos para llegar a ciertos organismos cada vez más complejos, a la luz de la Escritura eso no solamente es un imposible, sino que es mentira. Y a la luz de la comprobación que estos mismos pseudocientíficos pudieran hacer, es algo absolutamente mentira. Mentira, o sea, cuando tú dices ya y hablas de 300.000 millones de años, de 10.000 millones de años, ya estás hablando de mentira. Así de simple, ¿ya? De una cosa absurda. Lo que la Biblia dice es lo que podemos ver nosotros. Dios creó organismos maduros. Cuando creó la vegetación, creó árboles maduros con la semilla, ¿no es cierto? Y cuando se descubre el código genético, se descubre que la única forma de que estos organismos hayan comenzado es que haya habido cuando el famoso Dios, bueno, para Dios nunca existió el dilema, pero el tema del huevo de la gallina, siempre hace primero la gallina, ¿ya? Entonces, creó organismos maduros, creó seres humanos maduros con la capacidad de reproducción, ¿ya? Entonces, todo eso son aspectos que la ciencia nos comprueba a los siglos después. Ahora, ¿por qué creó primero a Adán y después a Eva? Hay todo un principio en eso, pero también hay un principio de carácter fisiológico, genético. El hombre es XY, algo que se descubrió recién con la aparición del microscopio electrónico en la década del 50 del siglo pasado, y se descubrió que los cromosomas, el hombre es XY y la mujer es XX, o sea, se podía sacar una mujer de un hombre, pero nunca un hombre de una mujer. Entonces, todas esas cosas que no son el foco de la Biblia, pero donde la Biblia habla, sus principios son verdad. ¿Estamos? Entonces, la inerrancia implica todo eso. La inerrancia implica que el texto es inspirado, según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La inerrancia implica que no solamente el texto es inspirado, sino que también quien lo escribe, que se llama el agiógrafo, dice, ningún profeta escribió por su cuenta propia, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y todo lo que hablaron y escribieron, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es considerado verdad. Tu palabra es verdad, ¿ya? Cuando el mundo habla de verdad, el mundo piensa en algo relativo. Y cada vez va a ser peor esa concepción. La verdad en el mundo es relativa. La verdad o la verdadera verdad es que no es relativa. La verdadera verdad es absoluta, ¿no es cierto? Y cualquier cosa que esté fuera de ese margen cae en la categoría de mentira. ¿Ya? Esa es la concepción que el verdadero hijo e hija de Dios tiene de la Escritura. Porque la Escritura declara de sí misma, cuando veamos la aplicación, es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, mi norma de conducta, en fin, todo lo que eso implica. Debo tener estos conceptos absolutamente incorporados para poder aplicarla, Bueno, y como parte del proceso ahora horizontal, el proceso vertical es que creo que la Biblia es la palabra de Dios, creo que es inspirada por Dios, creo que quienes escribieron no escribieron sus ideas, sino que Dios los usó y usó su historia, su cultura,
pero escribió lo que Dios quiso escribir. ¿Ya? Escribió lo que Dios quiso escribir. Entonces, buscó en el archivo de palabras de Pedro, no inventó una palabra que Pedro no hubiese usado. No usó palabras que Pedro no usaba, pero quien eligió las palabras que Pedro tenía en su cerebro es el Espíritu Santo. ¿Estamos? Si tú, por ejemplo, tienes una actividad como artesano, como médico, como profesor, Dios habría sacado de ese archivo de palabras, pero Él hace la elección. ¿Se entiende eso? Ya, bien. Entonces, ahora, teniendo claro eso, nosotros también es bueno que conozcamos el proceso histórico de cómo es que la Biblia se compiló. ¿Ya? Pero debemos reconocer nosotros, en primer lugar, antes de hablar del canon, esto está en la página de la iglesia, ¿no es cierto? Para que no estén mirando otras páginas. Está acá en la página de la iglesia, todo lo que es la bibliología, todo está ahí. ¿Ya? Y esto es solamente un resumen para que nos recordemos nosotros que el primer punto es reconocer la sobrenaturalidad, así como reconocemos la sobrenaturalidad de la inspiración, también debemos reconocer la sobrenaturalidad de la compilación. No fueron los hombres los que compilaron estos 66 libros. Dios no inspiró a los agiógrafos para que escribieran la escritura, para que después le dijeran, bueno, cabros, ahí hay una cantidad de libros, ustedes vean cuáles les acomodan, cuáles les gusta, cuáles ustedes creen. No, Dios está detrás de eso también. ¿Ya? Así como la preservación, recuerde, la preservación es un milagro de Dios, con todo lo que ha sido perseguida la escritura, con todo lo que se ha quemado, con todo lo que esto, que hoy día nosotros podamos tener una escritura. Y cuando tú vas, como lo dije la semana pasada, y tienes el privilegio de estar en el Museo de la Biblia, donde están los rollos del profeta Isaías, 200 años antes de Cristo, es una copia de 200 años antes de Cristo, y después vas a una copia que tiene 700 años antes de Cristo, y lees tu Biblia, y lees la traducción de lo que está ahí, y encuentras que es lo mismo, es una cosa sobrecogedora. Ese es un milagro de Dios. Entonces, la inspiración, la compilación y la preservación son milagros de Dios. ¿Ya? El Espíritu Santo está en todo eso. Y hasta ahí debiéramos llegar, ¿no es cierto? El mundo tiene eso de que, bueno, le quitaron libros, le sacaron libros, le metieron manos. Eso está bien en el mundo. El problema es cuando quienes se dicen cristianos tienen esas dudas. ¿Ya? Bueno, la palabra canon, como ustedes saben, significa caña y es una palabra que es usada como una forma de medir. Y cuando hablamos del canon del Antiguo Testamento, que lo vimos un poco la semana pasada, tenemos que ir al sacerdote Esdras, quien es reconocido como aquel que compiló todos los escritos de lo que los judíos llaman la Tanaj. Me falta siempre la pizarra, necesito la pizarra. Lo que los judíos llaman la Tanaj. ¿Ya? La Tanaj es todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Esdras hace esta compilación, ya se había escrito Malaquías. Recuerden que todos los profetas del exilio de esos 70 años en Babilonia, todos ellos fueron contemporáneos. Malaquías, Ageo, Nehemías, Esdras, todos esos escritores fueron contemporáneos, muy similar a la época de los apóstoles, ¿no es cierto? Que todos más o menos vivieron, o sea, de hecho, vivieron en la misma época y el último que muere es Juan, pero muere 20 o 25 años después del último apóstol muerto, antes de Juan, que supuestamente es el apóstol Pablo. ¿Ya? Bueno, lo que hace Esdras, toma la Torá, o divide o hace esta división en 3 secciones. La Torá, que son el Pentateuco, lo que también se llama la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que Deuteronomio no es un nuevo libro, sino que es una repetición de los 4 anteriores y es algo que Dios le pide a Moisés o le dicta o le dice a Moisés a forma de que prepare a esa generación que nació en el desierto o que entró con menos de 20 años y que no conocía la ley de Dios y que no estaba relacionado con la ley de Dios y entonces les repite la ley. Eso es el Deuteronomio. Los Nebeim, que son todos los profetas, más adelante va a haber una división entre profetas mayores y menores, pero eso es una cosa más bien de carácter técnico para su estudio. Y los Ketubim, que son todos los otros escritos. Así las dividió Esdras. Este es el canon de Esdras. ¿Ya? Después de la escritura de Malaquías, después que Malaquías escribe ese libro profético,
Dios no vuelve a hablar más a Israel. ¿Hasta cuándo? Juan el Bautista, bien. ¿Es su nombre, joven? Pedro, bien. Juan el Bautista. ¿Estamos? Entonces, todo lo que se escribió entre Malaquías y Juan el Bautista no es canónico. Ahí caen los libros apócrifos, caen libros históricos, una serie de cosas y de libros, mucha literatura existe en esa época, ¿ya? Algunos de ellos tienen una validez histórica, como por ejemplo Primera y Segunda de Macabeos, que son libros que relatan la guerra de esta familia sacerdotal, ¿no es cierto?, que pelean contra los griegos y por algún tiempo se liberan del yugo griego, pero finalmente Alejandro Magno termina por aplastarlos y se produce lo que vamos a ver más adelante, que es la helenización de la región de Israel. Después del exilio babilonio vivieron un tiempo, volvieron otra vez a ser infieles, llegan los griegos, se defienden por un tiempo por medio de esta familia que son héroes. No sé si ustedes han escuchado, el equipo más popular de Israel es el Maccabi Tel Aviv. Entonces hace alusión a los macabeos, ¿ya? Maccabi Tel Aviv en toda cuestión, para todo es Maccabi Tel Aviv, ¿ya? Entonces son sus héroes históricos por la resistencia que ofrecieron a los griegos en este caso, ¿ya? No hay más en ese periodo que se considere canónico. Es decir, Dios no inspiró un profeta, no levantó un profeta. De hecho, hubieron muchos falsos profetas, ¿ya? Quienes murieron, ¿no es cierto?, porque se les aplicaba verdaderamente la ley de profetizar cosas falsas y finalmente eran condenados a la lapidación cuando esto no se cumplía. Recuerden ustedes, los profetas no hablaban al aire. Los profetas hablaban de aquí a 30 días, Nínive va a ser destruido. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas son fundamentales a la hora de entender cuando veamos el tema de la aplicación más adelante. Entonces, el canon del Antiguo Testamento está evidenciado por. Ahora, esa es la evidencia histórica propiamente tal, pero después tenemos la evidencia de la certificación que Jesús y los apóstoles hacen del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 614 citas al Antiguo Testamento. De todos los libros, no hay ningún libro del Antiguo Testamento que no sea citado. ¿Ya? Ningún libro del Antiguo Testamento que no sea citado. Cuando veamos Lucas 24, 25 al 27. Lucas 24, 25, 27 y después verso 44. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ya, entonces Jesús está, recuerden, va camino a Emaús. Esa canción que cantabas tú cuando eras niño, por la calzada de Emaús. ¿Cantaban esa? Esa la robaron de un himnario bautista, la calzada de Emaús. Ahí está Jesús caminando con los discípulos de manera velada y comienza a escuchar todas las cosas y finalmente se pone a hablar con ellos. Y le dice todo lo que estaba escrito del Mesías en Moisés. Si dice Moisés, ¿qué está diciendo? La Torá, el Pentateuco, ¿cierto? El Pentateuco. Y los profetas. O sea, los pasea por todo el Antiguo Testamento para demostrarle.
¿Ya? Él está entonces certificando la veracidad del canon del Antiguo Testamento. No, no hay ninguna cita a los Macabeos, a Judith, a Tobías, ¿no es cierto?, a Eclesiástico, nada de eso, en ninguna parte. Versículo 44. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora agrega los salmos, o sea, la sección de los otros escritos según el canon de Esdras. ¿Estamos? Entonces hay una confirmación del canon del Antiguo Testamento de la misma boca de Jesús. Romanos 4:3. Ahora tenemos al apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Está citando qué cosa? El Génesis. Entonces, todos esos versículos que están ahí son usos que hace los apóstoles o Jesús de las escrituras del Antiguo Testamento o la Tanaj. Eso es importante porque cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2 su primer sermón, él hace algo similar a lo que hizo Jesús con los hermanos camino a Emaús. Él va y Pedro predica desde Génesis prácticamente y los pasea hasta demostrarles que es el Mesías. Lo mismo Esteban. Entonces siempre está usándose el Antiguo Testamento o lo que se llama el Antiguo Testamento. Jesús mismo, ¿no es cierto? Cuando está en el Mateo capítulo 4, cuando es tentado por Satanás, él, cuando decimos que lo contiene con la palabra, él está usando ahí Deuteronomio una y otra vez. Entonces, el canon del Antiguo Testamento está confirmado por el uso que se da en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es una nueva ley, es el cumplimiento de todo lo otro. Por eso es que el canon del Nuevo Testamento se compila a partir de toda la información y la enseñanza que los mismos apóstoles y el mismo Jesús entregó basado en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Recuerden que el Antiguo Testamento era algo, diríamos, velado o previo o por cumplir, y el Nuevo Testamento es lo ya cumplido. Nuestra fe se basa principalmente en una historia, en un libro que es de carácter histórico, pero lo que lo hace presente es el autor. Por eso Jesús dice, y Dios, yo soy. Ese es un presente siempre, siempre está. ¿Ya? No es yo fui, yo seré, yo soy. En cualquier época que leíamos o que los hermanos leían la Escritura, siempre van a encontrarse que es para ese tiempo, para ese tiempo. Eso es la base de la eternidad. No la historia en sí, sino que el autor, Dios. Bueno, y ahí se produce esto el año 96 después de Cristo. Recuerden ustedes que hay un hecho histórico que es finalmente la destrucción del templo. Vale decir que los judíos se rebelaron, ¿no es cierto?, al gobierno romano y se produce una guerra contra ellos, que está relatado en el libro La Guerra de los Judíos, que escribió Flavio Josefo. Y esto comienza más o menos el año 67 y el 70 revienta esto con la destrucción del templo. Ya los romanos arrasan con Jerusalén, pero la guerra dura por lo menos unos 20 años más porque va a concluir con la masacre de Masada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los sabios, los escribas sobrevivientes salieron con sus rollitos y se fueron a un lugar llamado Jabnia. Y lo que hicieron ahí, estuvieron varios años copiando esto y estableciendo copias. ¿Por qué? Porque de ahí se dispersaron. Entonces, siglos después, aparecen judíos en Polonia, en Alemania, en España, en África, y todos tienen la Tanaj.
Eso es el milagro de la preservación. Y eso ocurre acá. Y aquí es donde ocurre esta división, la ley, ¿no es cierto?, la historia, porque también en el concilio de Jamnia lo que se hizo fue preservar, no nos olvidemos que el Antiguo Testamento obviamente es un libro espiritual y todo, pero también es un libro que tiene la historia de la nación de Israel. Ellos tenían que preservar su historia, su origen, de dónde venimos, ¿ya? Y eso le llamaron libros históricos y hicieron una división y le llamaron los Ketubim, de Josué hasta Esther, de poesía. Recuerde, Josué, la historia de cómo conquistan la tierra, la historia de cómo salen de Egipto, cómo conquistan la tierra, las monarquías, los reyes, en fin, todo eso. De poesía, profetas mayores y profetas menores. Hicieron esta división de profetas mayores y menores principalmente por la extensión de sus escritos. Tenemos en los profetas mayores, por ejemplo, un Isaías con 66 capítulos y en los menores un Jonás con 4 capítulos. Entonces, fue una división de esas características, pero obviamente el número, que es lo que nos importa, no varió, ¿ya? Y esta es una situación milagrosa. Estos hombres escaparon del asedio romano, escaparon por voluntad de Dios, pudieron llevarse sus rollos por voluntad de Dios, hicieron las copias por voluntad de Dios, y eso es lo que hace que los judíos que fueron masacrados, mataron 2 millones de judíos los romanos, ¿ya? 2 millones de judíos, porque a veces se cuenta solamente el millón y algo que murió en Jerusalén, pero ellos arrasaron en la Galilea, arrasaron en todas partes, en todas partes. Y entonces los judíos tienen que abandonar no solo Jerusalén, sino que la tierra de Israel, porque recuerden que eso se llamaba la provincia de Judea, ¿ya? Y entonces son arrasados y milagrosamente llevan estos escritos, y eso es lo que les permite lo que estamos diciendo nosotros hoy día, y que por ende también nosotros nos vemos beneficiados de eso, porque eso se continúa, se continúa y se continúa, ¿ya? Bueno, todos estos criterios, los apócrifos que no son importantes. El canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento, volvemos al punto inicial. Es Dios quien toma estos libros, ¿no es cierto?, estos 27 libros y dirige y guía a los hermanos a cerrar el canon ahí, ¿ya? Y lo dividen ellos en los evangelios, desde Mateo a Juan, habiendo 3 evangelios que se llaman sinópticos, que vale decir que tienen una cierta cronología, ¿ya? Y Juan, que no tiene una cronología estricta, pero relata los mismos hechos, y los 4 en sí hacen la totalidad del ministerio de Jesucristo. La historia de la iglesia, que es el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, que las dividen en 14, de Romanos hasta Hebreos. Aquí hay una discusión siempre si Pablo escribió hebreo y se ponen así también. Si usted está en esta iglesia se enseña que Pablo escribió hebreo y se acabó. ¿Estamos? Ya hicimos un estudio de eso y determinamos y todas estas cuestiones así. El único apóstol, porque si no tendría que haberle escrito otro rabino y ya entonces entraríamos en problemas de la canonicidad. El único de todos los apóstoles que tenía el conocimiento que está expresado en Hebreos era Pablo. Eso no estaba en la cabeza de Pedro, de Juan, de nadie. Estaba en la cabeza de Pablo. Y si Pablo es un escritor inspirado, no tenía que ponerle su firma a esto para determinar que fue él. ¿Estamos? Entonces, si en otros lados discuten, pero usted oficialmente, Pablo, ¿ya? Epístolas generales que no tenían un destinatario específico, ¿no es cierto? Y el libro de profecía, que es el Apocalipsis. El canon del Nuevo Testamento tempranamente se compiló. Una de las cosas que es importante de que nosotros sepamos es el hecho de que los escritos antiguos son muy escasos, de hechos que nosotros normalmente damos por sentado que fueron así y son así, y a veces la gente ignora eso y pone un dedo crítico sobre la Biblia. Pero la verdad que, por ejemplo, los escritos de los filósofos griegos
tienen una distancia de por lo menos 5 o 6 siglos entre cuando el filósofo dijo algo y lo escribieron. ¿Ya? Aquí nosotros cuando hablamos del Nuevo Testamento, hablamos de algo que desde el punto de vista historiográfico es único, es decir, casi algo secuencial. O sea, van ocurriendo las cosas y se van escribiendo. Hay un periodo entre el 33 después de Cristo y el 100 después de Cristo, ¿no es cierto? O sea, tenemos ahí un par de décadas entre los cuales se escribió todo, con los personajes vivos. O sea, no se escribió Apocalipsis 100 años después de Juan, no. Juan lo escribió ahí y calentito lo dejó arriba de la mesa. Mateo, Marcos, Lucas, ¿se entiende eso? Entonces, por eso es que aquí no hay un tema que, oye, pero ¿y en qué momento? No, si no hubo un momento en que lo compilaron, eso siempre fue reconocido como escritos inspirados. Como escritos inspirados. No es que algunos dicen, no, mire, una reunión más adelante, 200 años, pues sí, pero no hicieron nada nuevo de lo que ya estaba confirmado. ¿Por qué? Porque quienes siguieron, recuerden cuando estudiamos la historia de la iglesia, teníamos la iglesia apostólica y después la iglesia primitiva. La iglesia primitiva la formaron los discípulos de los discípulos. Los discípulos de los apóstoles formaron la iglesia primitiva. Entonces, entre ellos probablemente los más cercanos al apóstol, a esa altura, el apóstol Juan. Y ellos, a pesar que escribieron muchas cartas, lo que hacían era, por ejemplo, Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, escribió aproximadamente 30 cartas en las cuales hace más de 70 citas del Nuevo Testamento. Pero él nunca dice que su carta, a pesar que tiene 70 citas del Nuevo Testamento, es canónica. ¿Ya? Es como si yo le escribo a un hermano en otra ciudad y le escribo y lo animo con versículos bíblicos y lo guío y le digo lo que tienes que hacer. Esto no significa que mi carta es canónica, pero está citando y validando lo canónico. ¿Ok? Ahora, ahí están algunos de los criterios. La antigüedad, los escritos debían haber sido escritos en épocas cercanas, contemporáneas a Jesús y a los apóstoles, cosa que sucedió. ¿Entiendes? O sea, cuando Juan muere, ya está todo el Nuevo Testamento escrito. Y Juan certificó todo lo escrito. Todo lo escrito. La autoría apostólica. O certificada por esto. Por ejemplo, el caso de Marcos y Lucas. El caso de Marcos, Marcos siendo sobrino de Bernabé, cercano a los apóstoles, escribió el Evangelio de las cartas de Pedro. Hay varias explicaciones al respecto, pero la más plausible es el hecho de que Pedro pudo haber sido analfabeto, que no sabía escribir, no sabía, que era una cosa muy, muy común en ese tiempo. Y alguien, ¿no es cierto?, comisionado por el apóstol, escribe esto. Ahí tenemos un efecto de dictado, si se puede decir. Y en el caso de Lucas, tenemos que el apóstol Pablo, con toda certeza, muchos hablaban de la columna y que era Curco, no hay ningún antecedente de eso. Lo que sí hay antecedente es que él tuvo un severo problema de la vista, casi al punto de quedar ciego, ¿ya? Y entonces eso sí es comprobable. Y esa es la razón por la cual Lucas obró como su escribano, ¿ya? Entonces, Lucas escribe Hechos y escribe también, no siendo apóstol, escribe Hechos y escribe el Evangelio. ¿Qué dice Gálatas 1:1-2? Perdón, es Gálatas 1:6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya. Recuerden que el problema de los Gálatas, ¿cuál fue? Que
siendo convertidos por la gracia, por el Evangelio, ahí Pablo nombra el Evangelio, es decir, ya estaba escrito los Evangelios. Entonces, el Evangelio que nos enseña que la salvación es por gracia. Y ellos habían empezado bien el Evangelio, pero después se introdujo otro Evangelio y dice, no es que hay otro Evangelio, sino que los judaizantes habían otra vez metido el concepto de las obras para el efecto de la salvación. Ahí están hablando de la salvación, del concepto de la salvación. Dice, no hay otro evangelio. Pablo está certificando los evangelios. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ya. O sea, las cartas de Pablo ya estaban circulando y Pedro las certifica como escritura inspirada. Incluso dice que hay cosas que no se entienden. Seguramente Pedro tuvo los mismos problemas que tuvimos nosotros hace años atrás cuando hablamos de la predestinación, ¿ya? Entonces, para que nos sintamos también identificados. Pablo enseña todo eso, pero Pedro certifica su inspiración. ¿Ya? Entonces, con estos simples ejemplos, nosotros podemos tener tranquilidad desde el punto de vista horizontal. Recuerde que en la primera media hora hablamos de las convicciones verticales. Él es el autor, él es el que eligió a los geógrafos, él es el que compiló, él es el que preservó, pero además puedo conocer que el proceso tiene una lógica absolutamente acorde con el orden de Dios. Ya no es que espontáneamente aparecieron libros, no. Se dice que al tiempo de que el apóstol Juan, antes de fallecer, el apóstol Juan en esa época, ya existían circulando por lo menos 5.000 ejemplares entre cartas, evangelios. ¿Me entiende por qué? Porque una de las cosas, aunque por ejemplo se escribía en la iglesia de Éfeso, recuerden que la Biblia dice, ¿no es cierto?, que se reparta esta carta también en las otras iglesias. Entonces se copiaba y se repartía, así se iba multicopiando, ¿ya? Al punto que cuando llegamos al año 300 o el siglo IV, ¿no es cierto?, cuando aparece Constantino, Constantino pide que él quería tener un ejemplar y le llama ahí la Biblia, es decir, ya estaba esto compilado. Y recuerden que muy pronto se hace la traducción, la Vulgata Latina, en el siglo IV también, en el siglo IV. Y tenemos que del siglo II y III y parte del IV fue pura persecución, fue pura persecución. Entonces, la Biblia no sufrió modificaciones, ¿no es cierto? Nunca las ha sufrido. Y lo que vamos a ver nosotros, Dios mediante, la próxima semana es la concordancia. Y en la concordancia tenemos que hablar un poco acerca de las versiones, traducciones y aspectos y cosas al respecto, pero principalmente como la última característica de la Biblia, o el último atributo que estamos estudiando, ¿no es cierto?, de la Biblia, para pasar después al concepto aplicativo. Y eso es muy importante, el concepto aplicativo. Porque ahí es donde muchas veces vamos a encontrar cosas erradas, ¿ya? Como por ejemplo, se cuenta una historia que los cruzados, en la segunda cruzada, atacaron Jerusalén y dijeron, vamos a hacer lo mismo que Josué. Vamos a rodear la ciudad amurallada, ¿no es cierto? Vamos a gritar y como cuando gritó Josué y tocaron el shofar, se cayeron los muros, va a pasar lo mismo. Resultado, no llegaron ni al segundo día porque los musulmanes los llenaron de flechas a todos, murieron casi todos.
Ya, se iban paseando y los otros se abanicaron tirándole flecha. Porque no dice la Biblia que tengo que repetir un evento único. Las lenguas de fuego y los idiomas vinieron de manera milagrosa una vez. ¿Ya? Una vez. Y esas son cosas que yo tengo que aprender cuando voy a la aplicación. Porque si la Biblia dice. Y así tiene, ¿no es cierto? Tú, el viejo loco este de Peñalolén, porque la Biblia dice que la poligamia, pero ¿cuándo dice que Dios ha aprobado la poligamia? Que haya habido polígamo no significa que Dios la aprobó. ¿Ya? También habían homosexuales, había todo ese tipo de cosas, pero Dios no lo aprueba. Es parte de la historia, ¿se entiende? Entonces, ese concepto aplicativo es fundamental, hermano. Y es la intención que con mi pastor Tadeo hemos tratado de impregnar al analizar también personajes del Antiguo Testamento, para sacarles esa chaqueta mitológica y ponerles la aplicación actual que nosotros debemos hacer de los que hemos estudiado. ¿Ya? El esfuerzo y sé valiente es para un cristiano en la época de Josué, ahora y hasta que el Señor venga. Pero la conquista de Canaán fue una sola vez. ¿Ya? Ya nosotros ponemos de los cananeos espirituales y todas esas aplicaciones, ¿no es cierto?, eufemísticas que se hacen, está bien. Pero no hay una Canaán física que conquistar. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta? Ok. ¿Tenemos micrófono para la oración o lo hago yo nomás? Ahí está mi hermano David para que ore. Puedo distinguirlo acá porque están solo ahí. Si tú estás en el choclón, no sé a quién. Mi hermano David va a orar. Padre, gracias por tu amor y misericordia, Señor, cada día para con nosotros, para nuestros seres queridos. Gracias, Señor, en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar, Señor, de que no hay errores en ella, Señor. Podemos confiar nuestra vida, Señor, en ella, en tus manos, Padre Celestial, para ser guiados, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, y el crecimiento que tú nos das, Señor, a través de ella. Ayúdanos, Señor, a siempre ser corazones dispuestos para poder ser corregidos por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a guiarnos, Señor, por ella. Y así, Señor, ir cada día creciendo hasta nuestro Señor Jesucristo, Señor, hasta su regreso. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes en nuestro regreso. Te agradecemos, Señor, por nuestra iglesia, por nuestro pastor y la oportunidad, Señor, que nos permites de poder reunirnos, Señor, este día. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.